No sé ni cómo empezar sin que me tiemblen las manos, pero supongo que lo mejor es soltarlo tal cual pasó, sin adornos. Lo primero que recuerdo es a mi marido, Javier, entrando en la cocina con esa cara que me heló la sangre. No era rabia, no era tristeza, era algo peor, como si hubiese visto algo que no sabía dónde colocar dentro de sí. Yo estaba apoyada en la encimera, todavía con el mandil puesto porque llevaba toda la tarde preparando una cena que, sinceramente, ni tenía ganas de hacer. En cuanto vi su expresión, supe que la noche iba a torcerse. No sabía cómo ni por qué, pero lo sentí en el estómago, como cuando una se da cuenta de que ha dicho algo que no debía aunque aún no sepa qué fue. Javier no dijo nada al principio, solo dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco que no encajaba con su manera de ser. Y es que Javier no es de gestos bruscos, por eso ese sonido me dejó paralizada unos segundos. Me miró como si yo fuese un objeto extraño que alguien había dejado en la casa sin avisarle. Yo intenté sonreír, hacer un comentario tonto sobre lo tarde que era o preguntarle por el atasco, pero no me salió nada. Sentí que cualquier palabra iba a empeorar lo que fuese que estaba pasando. Él se acercó despacio, como si estuviera comprobando si realmente era yo o una versión rara de mí. Antes de que pudiera abrir la boca, me soltó: necesito que mañana no estés en casa por la mañana, va a venir el técnico a revisar algo del salón. Lo dijo sin tono, sin intención, sin emoción. Todo plano. Eso fue lo más extraño, porque Javier siempre especifica las cosas: qué técnico, por qué, qué van a revisar, cuánto cuesta. Esta vez nada. Solo la instrucción, como si el resto no importara en absoluto. Y me quedaré siempre con la sensación de que esa frase no tenía que ver con ningún técnico. Lo supe al instante. No sé cómo explicarlo sin sonar paranoica, pero fue como si él estuviera probando cómo sonaba mi voz, cómo me movía, si hacía algún gesto automático que confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. Era como si él ya hubiese reconstruido un rompecabezas en su cabeza y necesitara ver una última pieza para convencerse de que su teoría era cierta. Y claro, yo notaba esa tensión, esa electricidad rara en el aire que hacía que cualquier mínimo movimiento mío pareciera un examen. Yo tragué saliva y le dije que sí, que me iría. Así, sin preguntar nada. Y eso también fue raro, porque normalmente yo lo habría bombardeado con preguntas, pero esa noche algo dentro de mí dijo: no abras la boca. Y él lo notó. Se acercó a la nevera, abrió una lata de cerveza y se quedó ahí de pie, bebiendo sin mirarme, como si pensara que si cruzábamos miradas se iba a desatar algo que ninguno estaba listo para enfrentar. Tenía los hombros tensos, el cuello rígido. Fue la primera vez en muchos años que no me dio un beso al llegar. Pero lo que más me descolocó fue que tampoco me reprochó nada, no hizo ningún comentario indirecto, no lanzó ninguna acusación disfrazada. Silencio absoluto. Y ese silencio fue lo que me hizo sentir que algo grave estaba pasando, algo más grande de lo que yo quería aceptar. Desde hace semanas notaba un cambio en él, pero había hecho un esfuerzo enorme por ignorarlo, por actuar como si lo nuestro seguía igual, aunque ya no lo estaba. Javi siempre ha sido transparente: si estaba molesto, se le notaba; si estaba contento, lo irradiaba. Pero estas últimas semanas estaba distinto. No distante en el sentido típico, no frío, no enfadado, sino más bien como si estuviera procesando algo que aún no estaba listo para decirme. A veces lo veía mirarme de reojo, largas observaciones silenciosas como si intentara conectar puntos entre mis gestos, mis respuestas, mis horarios. Me preguntaba cosas que nunca antes preguntaba, no con sospecha, sino con una calma tan inquietante que incluso daba más miedo que si me gritara. Y yo, en mi cabeza, trataba de convencerme de que solo estaba cansado. Pero la tensión se hacía cada día más evidente. Había noches en las que me preguntaba si él sabía más de lo que decía. Si había visto algo. O si alguien había dicho algo.
No sabría explicar la ansiedad de despertarme sobresaltada con la sensación de que mi mundo estaba a punto de derrumbarse, pero no saber exactamente cuándo ni cómo. Lo peor era que Javier había empezado a observar mis movimientos con una precisión quirúrgica. No hacía preguntas directas, pero notaba que anotaba mentalmente cada detalle, la hora a la que me duchaba, cómo dejaba el bolso, si cambiaba de perfume, si me tardaba 2 minutos más o menos en responder a algo. Todo eso empezó antes incluso de que yo cometiera la locura que ahora sé que marcó el principio del fin. Y digo locura porque, aunque aún no hemos llegado a esa parte, yo ya sabía, muy dentro de mí, que estaba caminando sobre hielo muy fino. Y él también lo sabía, aunque no tenía pruebas, todavía. Esa noche, después de lo del técnico, se fue directamente a ducharse sin decirme nada más. Pero lo hacía de una forma extraña, como si necesitara tiempo para pensar. Yo escuchaba el agua caer y sentía que mi corazón latía demasiado fuerte para el silencio de la casa. Me temblaban las piernas. Y todo sin que hubiera una sola acusación, un solo grito, un solo reclamo. Eso es lo que lo hacía tan inquietante, no había nada claro, pero la tensión estaba ahí, clavada. Cuando salió de la ducha, no se secó el pelo como siempre hacía. Simplemente se puso el pijama y se metió en la cama sin mirarme. Yo apagué las luces y me acosté a su lado, pero él estaba rígido, como un bloque. Y aunque no me dijo ni una palabra, noté que se mantenía despierto, respirando más lento de lo normal. Él sabía que yo sabía que algo iba mal. Y yo sabía que él estaba esperando que yo dijera algo, cualquier cosa. Pero no pude. Me quedé ahí quieta, mirando el techo en la oscuridad, sintiendo que cada segundo estiraba más el hilo de una cuerda que tarde o temprano iba a romperse. Y en ese silencio, admito que sentí miedo. No miedo de él, sino miedo de lo que yo misma había provocado sin querer admitirlo, miedo de que ya no hubiera manera de volver atrás. Tenía la impresión de que algo, no sé si un gesto, un comentario, un olvido, estaba a punto de revelar que yo llevaba dentro un conflicto que él no podía ver pero sí sospechar. Y fue ahí, en esa cama fría, cuando empecé a darme cuenta de que la historia de cómo llegué a traicionar a Javier no empezó cuando yo creía, sino mucho antes. Empezó en esos silencios. En esas distancias pequeñas que parecen insignificantes pero que, juntas, empujan a una persona hacia un precipicio que jamás pensó cruzar. Esa noche, sin decirlo, los dos sentimos que algo grande se estaba moviendo bajo nosotros, como si el suelo ya no fuera seguro. Yo empecé a preguntarme cuándo había dejado de reconocer mis propias decisiones, cómo había llegado a ese punto de sentir que vivía 2 vidas paralelas, una en la que seguía siendo la esposa correcta y otra que estaba creciendo como una sombra que evitaba enfrentar. Y lo peor de todo es que, mientras escuchaba su respiración tensa a mi lado, también sentí un impulso interno que me daba vergüenza reconocer. Parte de mí deseaba que todo explotara ya, que la verdad saliera de golpe para no seguir con esa doble vida emocional que me estaba asfixiando. No porque quisiese herirlo, sino porque ya no sabía cómo manejar el peso de esa tensión que se había vuelto insoportable. Fue en ese punto, a oscuras, sin atreverme a mover un dedo, cuando supe que mi relación con él ya había empezado a deteriorarse mucho antes de que yo cruzara la línea. Y que lo que estaba a punto de pasar, lo que aún no he contado, no iba a ser un accidente, sino el resultado de muchas grietas que dejamos crecer sin hablarlas. Y así empezó todo. Con un silencio extraño. Con una mirada que no supe interpretar. Con un miedo que aún no tenía nombre. Nunca imaginé que una cosa tan pequeña y aparentemente inocente pudiera convertirse en el punto exacto donde mi vida empezó a desviarse. Cuando lo cuento así suena exagerado, pero te juro que fue así como pasó. Todo empezó un martes cualquiera, después de una reunión absurda en mi trabajo que me dejó con la sensación de estar rodeada de gente que solo hablaba por hablar. Yo salí de allí agotada, pensando en que me esperaba otra tarde larga en casa intentando actuar normal delante de Javier,
que seguía observándome con esos silencios suyos que ya no sabía cómo interpretar. Me bajé del autobús más tarde de lo habitual y, por costumbre, fui al barcito pequeño que está al lado de la oficina, el que siempre está medio vacío entre semana. Solo quería tomar un café rápido, sentarme 10 minutos sin tener que fingir nada. Pero ese día estaba él. Diego. Diego era compañero mío desde hacía años, pero nunca habíamos hablado más allá de lo estrictamente necesario. No era especialmente guapo ni llamativo, pero tenía esa manera de mirar que parece que está escuchando de verdad, y no como la mayoría que solo espera su turno para hablar. Yo llegué con cara de cansancio, no lo niego, y él me saludó como si me hubiera estado esperando. Te he visto salir de la reunión. Tenías la misma cara que tengo yo ahora, dijo mientras levantaba el café. Yo solté una risa tonta, más por agotamiento que por humor real, y me senté sin pensarlo demasiado. No sé si fue un error desde el principio o si solo fue el primer ladrillo en algo que ya venía construyéndose dentro de mí desde hacía tiempo. La conversación empezó por temas del trabajo, nada especial, pero yo me sentía extrañamente cómoda hablando con él. No tenía que medir cada palabra, ni controlar mis gestos, ni pensar cómo iba a sonar lo que decía. Era como si, sin querer, hubiese bajado una guardia que ni siquiera sabía que llevaba puesta. Y cuando me preguntó si estaba bien, así sin rodeos, sin adornos, sentí un nudo en la garganta que no supe disimular. Estoy bien, solo cansada, respondí, pero no era verdad. Y él lo notó. Lo notó sin necesidad de que yo explicara nada, y en lugar de insistir, simplemente dijo vale, cuando quieras hablar, aquí estoy. Así, directo, sin intención oculta. Y no sé por qué, pero esa frase me tocó más de lo que debería. Los días siguientes fueron una repetición de ese encuentro. Coincidíamos por casualidad, aunque ahora viendo hacia atrás está claro que ninguno de los dos lo dejaba realmente al azar. Yo notaba que empezaba a buscar esas pequeñas pausas en las que sabía que podía encontrarme con él, aunque fuese 5 minutos. Me daba tranquilidad, y al mismo tiempo, una especie de emoción extraña que no había sentido en mucho tiempo. Y no lo digo con orgullo, te lo digo porque quiero que entiendas cómo sucedió de verdad, sin autojustificaciones. Yo no estaba enamorada de Diego, ni pretendía estarlo. Simplemente me estaba aferrando a alguien que me hacía sentir vista en un momento en el que Javier y yo ya no sabíamos cómo hablarnos sin medir cada gesto. Una tarde de lluvia, mientras esperábamos refugiados en la puerta del edificio, Diego me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Llevas semanas intentando aguantar cosas que no dices. Y sé que no es del trabajo. Yo me quedé quieta, sin saber qué hacer con esas palabras. No quería soltar nada, pero tampoco quería mentir. Y ahí fue cuando por primera vez dije algo que abrió la puerta a todo lo que vino después. Le confesé, casi en un susurro, que en casa las cosas no iban bien. No di detalles, pero él entendió que era más que una discusión tonta. Me miró con esa seriedad suya y me dijo no tienes que explicarme nada, pero no te quedes sola con eso. Y eso fue justo lo que yo quería escuchar sin saber que lo quería. Poco a poco, la conversación empezó a moverse hacia territorios que ya no eran solo trabajo o cansancio. Hablábamos de cómo nos sentíamos, de esa sensación de rutinario desgaste que te deja sin energía. Yo me daba cuenta de que le contaba cosas que Javier ni siquiera sabía, no porque no quisiera contárselas, sino porque ya no encontraba el momento de hacerlo sin que él pensara que yo estaba ocultándole algo. Y a medida que yo me abría, él empezó a hacerlo también. Me contó que estaba pasando por una separación complicada, que la casa se le hacía enorme cuando volvía del trabajo, que llevaba meses sintiéndose como si viviera en pausa. Supongo que ahí fue donde nuestras dos vidas, dañadas en puntos distintos, encontraron una grieta compatible. El primer gesto que cambió todo fue tan sencillo que podría haber pasado como nada. Una tarde, cuando yo fui a levantarme de la mesa del bar,
Él me agarró suavemente del antebrazo para detenerme mientras terminaba una frase. No hubo intención sexual, no hubo insinuación directa, pero ese contacto me recorrió el cuerpo de una forma que me dejó desconcertada. No por pasión, sino porque hacía meses que nadie me tocaba con esa naturalidad. Cuando llegué a casa esa noche, Javier apenas levantó la vista del portátil. Y no pude evitar la comparación. Lo sé, suena feo admitirlo, pero así fue. A partir de ahí todo empezó a deslizarse sin que yo lo viera venir. No hubo mensajes comprometidos, no hubo fotos, no hubo nada que una persona externa pudiera señalar como evidencia de algo impropio. Era todo mucho más insidioso, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, comentarios que parecían inocentes pero cargados de una intención difícil de nombrar, silencios compartidos que hablaban por sí solos. Yo empezaba a sentir expectación cada vez que sabía que iba a coincidir con él, y al mismo tiempo me invadía una culpa que me hacía actuar de forma diferente en casa. Javier se daba cuenta. No sabía qué pasaba, pero notaba el cambio. Y yo me esforzaba en comportarme con normalidad, lo que al final solo hacía que se volviera todo más evidente. El día que realmente crucé una línea que ya no podía ignorar fue un jueves. Teníamos que permanecer en la oficina hasta tarde por una auditoría que estaba retrasada. Yo estaba agotada, con la cabeza en 1000 sitios, y cuando entré a la sala de copias lo vi ahí, sentado en la mesa, esperando que terminara de imprimirse algo. No sé si estaba esperándome o si simplemente coincidimos, pero en cuanto lo vi sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Me preguntó cómo estaba, y yo respondí con un no lo sé que me salió sin filtro. Él dejó de mirar los papeles y se centró solo en mí. Y ahí pasó. Te estás rompiendo, dijo. Así, tal cual. Sin hacerse el interesante. Sin intentar consolarme como si fuese una niña. Lo dijo como quien observa algo real que está delante de sus ojos. Yo sentí que me temblaba la barbilla. Y él dio un paso hacia mí. No me tocó, no me abrazó, nada físico. Pero la cercanía fue suficiente para que yo sintiera que algo dentro de mí cedía. Diego, no puedo, no sé qué estoy haciendo, dije sin saber ni yo misma lo que quería expresar. Él negó con la cabeza despacio y murmuró: no estás haciendo nada. Estás intentando sostener tu vida como puedes. Pero yo sí estaba haciendo algo. Estaba eligiendo un camino, aunque no lo quisiera aceptar. Porque cuando él levantó la mano y me apartó un mechón de la cara que se había pegado a mi mejilla, yo no retrocedí. Y no debería haber permitido eso. Ese gesto tan simple, tan mínimo, fue exactamente lo que abrió la puerta a lo que vino después. Después de ese momento, todo se volvió inevitable. No pasó nada físico ese día, pero los dos sabíamos que la barrera se había roto. Y yo me fui a casa con una mezcla brutal de vergüenza, miedo y deseo contenido. Durante la cena intenté comportarme con naturalidad, pero Javier no era tonto. Me miraba como si estuviera intentando descifrar un código invisible en mis gestos. Y yo, por primera vez, tuve miedo real de que pudiera sospechar algo concreto. Porque ya no era solo una tensión emocional, era algo que había tomado forma. El día que finalmente ocurrió, el día en que dejé de ser una mujer que solo lo pensaba para convertirme en una mujer que lo hizo, no fue planificado. No hubo excusa, no hubo escenario romántico, no hubo nada especial. Solo una tarde en la que él me pidió que le acompañara a dejar unos documentos en el archivo externo y yo acepté sin pensar demasiado. El trayecto en coche fue silencioso, pero no incómodo. Yo estaba temblando y él lo notó. Si no quieres venir, te llevo de vuelta ahora mismo, dijo. Y ese era el momento en que yo debería haber dicho sí, por favor. Pero lo que dije fue no, está bien. Y no estaba bien. No estaba nada bien. Cuando entramos en la sala del archivo, él dejó la carpeta encima de una mesa y se quedó quieto mirándome.
No había nadie allí. Era uno de esos lugares que siempre están vacíos. Yo no sabía qué hacer con mis manos. Él dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Y ahí terminó la duda. No voy a contarte cada detalle, porque no tendría sentido exagerarlo ni maquillarlo. Fue torpe, fue rápido, fue intenso de una manera que no tenía que ver con el deseo físico sino con la explosión de todo lo que habíamos contenido durante semanas. No hubo romance. No hubo promesas. No hubo nada bonito que pueda justificarlo. Fue algo que no debía haber pasado y pasó igual. Cuando terminó, yo me sentí vacía y llena al mismo tiempo, y sé que suena contradictorio, pero es lo más honesto que puedo decir. Diego me miró con una mezcla de preocupación y culpa. Esto no teníamos que haberlo hecho, dijo. Y yo asentí. Lo sé. Pero ya era tarde. Muy tarde. Volví a casa ese día con una sensación horrible, como si llevara un peso pegado a la piel que no sabía cómo quitarme. Y cuando Javier me abrió la puerta y me dijo pensé que llegarías antes, sentí como se me cerraba la garganta. Ese fue el momento exacto en el que entendí que había destruido algo que quizás podría haberse salvado si hubiera tenido el valor de enfrentar la verdad desde el principio. Y aunque nadie lo sabía aún, aunque nadie había dicho la palabra, aunque no había mensajes ni pruebas ni nada que Javier pudiera señalar, mi traición ya tenía forma, ya tenía historia, ya tenía consecuencias. El día en que Javier lo descubrió no fue ni parecido a lo que yo había imaginado durante semanas. Nunca hubo mensajes en mi móvil, nunca hubo fotos, nunca hubo nada que él pudiera revisar sin que yo me diera cuenta. Y aún así, lo supo. Lo supo de una manera tan inesperada y tan directa que todavía, cuando lo recuerdo, me cuesta entender cómo pudo ocurrir todo en tan pocos minutos. Fue un sábado por la mañana, uno de esos en los que él suele levantarse antes que yo para preparar café y revisar correos del trabajo. Yo me desperté con la sensación de que él no estaba en el dormitorio, pero eso no era raro. Lo raro fue el silencio en la casa. No había ruido de cafetera, no había pasos, no había nada. Solo un silencio que me tensó el cuerpo antes incluso de abrir los ojos. Me levanté y fui hacia el comedor. Lo encontré de pie junto a la mesa, completamente inmóvil, mirando algo que no supe identificar al principio. Tenía las manos apoyadas en el borde y la cabeza un poco agachada, como si estuviera leyendo algo muy serio. Cuando entré en la habitación y dije su nombre, no reaccionó. No se giró. No hizo ni un gesto. Solo siguió mirando eso, lo que fuera que tenía delante. Me acerqué despacio, y cuando estuve lo suficientemente cerca, entendí que estaba mirando mi chaqueta. La había dejado ahí la noche anterior sin pensar mucho, estaba cansada y no tenía ganas de recoger. Dentro del bolsillo había algo que yo había olvidado por completo, un recibo pequeño arrugado que salió parcialmente hacia afuera, lo suficiente para llamar su atención. Ese papel fue lo que lo cambió todo. No era un recibo de hotel ni nada comprometedor, era algo peor, un justificante del archivo externo donde Diego y yo habíamos estado aquella tarde. Yo no sabía que había quedado atrapado ahí, ni que tenía mi nombre escrito con la hora exacta de entrada. Javier tenía el papel entre sus dedos, pero no lo sostenía como se sostiene un recibo normal, sino como si estuviera tratando de comprender algo que no encajaba. Cuando finalmente levantó la vista y me miró, su expresión no era de furia, ni de tristeza, ni de incredulidad. Era algo mucho más profundo, como si ya supiera la respuesta pero necesitara oírla de mi propia boca. «Estuviste aquí», dijo señalando el recibo sin apartar los ojos de mí. Su voz era baja, casi apagada, pero con una firmeza que me dejó sin aire. Yo intenté responder, pero no encontraba ninguna frase que no sonara estúpida. Él levantó el papel y lo agitó un poco, como si intentara que yo misma lo negara. «No me dijiste que tenías que ir a este sitio. No sabía ni que existía».
Yo respiré hondo, pero no conseguí decir nada. Él dio un paso hacia mí. «Fuiste con alguien». Esa afirmación cayó entre nosotros como una losa. Yo abrí la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Javier no necesitaba pruebas adicionales. Mi reacción ya lo estaba diciendo todo. Él bajó la mirada un momento, respiró hondo y dijo algo que me dolió más que cualquier grito que pudiera haber lanzado: «No hace falta que lo niegues». Lo dijo tan tranquilo, tan seguro, que sentí que me hundía en el suelo. Yo intenté acercarme, pero él levantó la mano de inmediato, como un gesto instintivo para mantener distancia. «No. No te acerques». Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Me quedé quieta, a unos 3 metros de él. Podía ver cómo le temblaba ligeramente la mandíbula. Javier no era un hombre que perdía la compostura fácilmente, por eso verlo así, tan contenido y al mismo tiempo tan roto, me paralizó. Él volvió a mirar el recibo y luego a mí. «¿Vas a decirme con quién fuiste?» Yo sabía que cualquier mentira iba a empeorar las cosas. Y aún así, me quedé callada. Ni siquiera sé por qué. Quizás porque no sabía cómo explicar algo que yo misma no lograba entender. Quizás porque tenía miedo de escucharme decir la verdad en voz alta. Fue ese silencio mío lo que terminó de confirmarlo para él. Cerró los ojos un segundo y dejó caer el recibo encima de la mesa. Después se llevó ambas manos a la cara y respiró profundamente. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. «No puedo creer que me hayas hecho esto, y ni siquiera seas capaz de decirlo». Su voz se quebró un instante, pero volvió a recomponerse de inmediato. «¿Desde cuándo?» Yo tenía la sensación de que si decía desde hace semanas o solo fue una vez, ninguna respuesta iba a aliviar nada. Así que dije lo único que pude articular: «Javier, no sé cómo explicarlo». Y esa frase fue como echar gasolina al fuego. Él golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia, sino con una frustración que llevaba acumulada desde hacía tiempo. «No quiero que lo expliques. Quiero que lo digas. Quiero que tengas el valor de reconocer lo que has hecho». Yo temblaba. Literalmente temblaba. Y aún así no encontraba el valor para decir nada. Javier se pasó las manos por el cabello, respirando rápido, intentando controlarse. Luego, con un tono completamente distinto, más calmado pero también más duro, dijo: «Fue con alguien del trabajo». Yo sentí cómo se me helaba la espalda. No quería meter a nadie más en esto, pero él no iba a conformarse con evasivas. «Sí», dije finalmente. La palabra salió tan baja que casi no la escuché yo misma. Él asintió una sola vez, muy despacio. Lo sabía. Siempre había sido muy perceptivo, pero verlo llegar a conclusiones tan devastadoras con tan poca información me hizo sentir aún más culpable. «¿Sigues viéndolo?», preguntó. No era una pregunta cargada, era una pregunta directa, como si estuviera evaluando el alcance del daño. «No», respondí, y esa vez mi voz salió más firme. Él entrecerró los ojos un momento, como si estuviera analizando si decir la siguiente frase o no. «¿Estás segura de que no va a volver a pasar?». Esa pregunta fue tan absurda y tan dolorosa que sentí un pinchazo en el pecho. No sabía qué responder. No podía prometer nada que no estuviera segura de cumplir. Él vio mi duda. Y ese instante de duda bastó para derrumbar todo. Javier agarró su chaqueta del respaldo de la silla y se la puso sin apartar la mirada de mí. «Necesito salir», dijo. Ese fue el primer momento en el que su voz sonó rota. Yo di un paso adelante, incapaz de dejarlo ir sin decir nada, pero él volvió a levantar la mano, exactamente igual que antes. «No». Y volvió a repetirlo, esta vez más bajo. «No». Salió por la puerta sin cerrar de un portazo.
No necesitaba ruido para demostrar lo que sentía. El silencio que dejó detrás fue peor que cualquier grito. Yo me quedé en medio del comedor, mirando el recibo sobre la mesa como si fuera una evidencia física de mi propia ruina. Lo agarré con las manos y me di cuenta de que era ridículo que un papel tan pequeño pudiera contener el principio del fin de algo que llevaba años construyéndose. Empecé a llorar sin poder evitarlo, no de forma dramática, sino con ese llanto silencioso y torpe que no busca consuelo porque sabe que no hay consuelo posible. Pasaron 2 horas antes de que Javier regresara. Cuando lo hizo, su expresión había cambiado por completo. No estaba calmado, pero tampoco estaba fuera de sí. Venía con una determinación que me dio verdadero miedo. Entró en casa sin mirarme y se apoyó en la pared del pasillo, como si necesitara sostenerse para decir lo que venía. No voy a preguntarte más, dijo sin levantar la voz. Ya sé suficiente. Yo intenté hablar, pero él me interrumpió. Ahora quiero que me escuches tú. Se pasó la mano por la cara otra vez, como quien trata de mantener el control. No sé qué ha pasado entre vosotros. No sé si fue una vez o varias. No sé si habías pensado dejarlo o si pensabas seguir. Pero sí sé una cosa, yo ya no puedo mirar esta casa igual. Su tono no era agresivo. Era devastador precisamente porque no lo era. He estado semanas sintiendo que algo andaba mal. No quería imaginarme esto. No quería creerlo. Pero tú no me dejaste otra opción. Cuando intenté acercarme, me cortó con un gesto. No te acerques todavía. No puedo. No ahora. Yo me apoyé en la mesa porque sentí que me fallaban las piernas. Él continuó, no quiero tomar decisiones en caliente. No voy a gritar, no voy a romper nada, no voy a exigir explicaciones que tú no quieres dar. Solo necesito que sepas que esto cambia todo. Hizo una pausa larga. No sé si te das cuenta de lo que has roto. Yo intenté hablar, pero mi voz salió tan débil que no llegué a formar ni una frase. Javier respiró hondo antes de seguir. Voy a pensar lo que voy a hacer. Voy a tomarme unos días. Pero no esperes que cuando vuelva todo siga como antes. Porque no va a hacerlo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Él, que se había mantenido firme durante toda la conversación, perdió la compostura por un segundo. Se le quebró la voz al decir, nunca pensé que fueras capaz de esto. Esa frase fue como un golpe directo que me dejó sin reacción. Era su decepción lo que realmente dolía, no su enfado. Cuando se dirigió a la puerta otra vez, esta vez sí cerró fuerte. No fue por rabia, sino porque necesitaba salir cuanto antes de un lugar que se había vuelto insoportable para él. Me dejó ahí, con las manos temblando y la sensación de que mi vida entera se acababa de partir en dos sin posibilidad de vuelta atrás. Y así fue como lo descubrió. No fue un mensaje, no fue una llamada, no fue un descuido típico. Fue un papel olvidado en un bolsillo. Un gesto mínimo. Un accidente absurdo. Pero suficiente para destruir algo que durante años había sostenido a los dos. La confrontación ocurrió esa misma tarde, aunque ninguno de los dos lo había planeado de esa manera. Yo pensaba que Javier iba a desaparecer el resto del día o incluso el fin de semana entero, que necesitaría espacio para ordenar lo que acababa de descubrir. Pero regresó antes de lo esperado, todavía con la expresión dura que traía cuando salió, esa que no era de rabia explosiva sino de un dolor que le estaba sosteniendo el cuerpo por pura fuerza de voluntad. Entró sin decir nada, dejó las llaves donde siempre, y se quedó de pie en el recibidor como si no supiera si debía avanzar o darse la vuelta y marcharse otra vez. Yo estaba en el sofá fingiendo que leía algo en el móvil, aunque en realidad solo estaba mirando la pantalla sin ver nada. Cuando escuché la puerta, me levanté enseguida, pero él no reaccionó. Permaneció quieto, respirando hondo, como si estuviera reuniendo lo último que le quedaba de calma.
Javier, dije, pero mi voz salió demasiado suave, demasiado insegura. Él levantó la mano, igual que por la mañana, y me cortó. No quiero escuchar tu nombre ahora mismo, respondió sin mirarme. No lo dijo gritando. No lo dijo con desprecio. Lo dijo con una contención que dolía más que cualquier insulto. Giró ligeramente la cabeza y añadió, solo siéntate. Yo obedecí sin discutir, porque sabía que cualquier movimiento brusco podía romper ese equilibrio tan frágil que estaba intentando mantener. Se sentó frente a mí, manteniendo una distancia que no había estado ahí nunca. No era una distancia física, era lo que representaba. Miraba al suelo, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas. Cuando por fin levantó la vista, vi que tenía los ojos rojos, pero no había lágrimas. Necesito que seas honesta, dijo. No sé si lo vas a hacer, pero lo necesito igual. Me quedé quieta, completamente rígida. Él continuó, ¿qué pasó exactamente? Yo respiré hondo, sabiendo que cualquier mentira sería inútil. Pero también sabiendo que decir la verdad completa podía destruir lo poco que quedaba en pie. Aún así, él merecía algo. Aunque fuera una versión mínima. Fue un error, dije. En cuanto salió la frase, me di cuenta de que era insuficiente, casi insultante. Javier soltó un suspiro seco. Un error no sucede solo. No quiero una palabra genérica. Quiero saber qué pasó. Si pasó una vez, varias, si seguía pasando. Necesito saber qué vida estabas teniendo mientras yo intentaba salvar algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Yo bajé la mirada. Pasó una vez. Él me estudió con una expresión cuidadosa, como si evaluara si debía creerme o no. Una vez, repitió. Asentí, aunque no pude mirarlo a los ojos. ¿Y por qué?, preguntó después. Esa fue la pregunta que más temía. No porque no supiera responderla, sino porque sabía que ninguna respuesta iba a aliviar nada. No lo sé, dije con un hilo de voz. Me sentía perdida. Tenía miedo de decirte cosas porque últimamente no sabíamos cómo hablarnos sin discutir o sin callarnos. Me alejé sin darme cuenta. Y cuando quise darme cuenta ya era tarde. Javier soltó una risa corta, sin humor. ¿Tenías miedo de hablar conmigo, pero no tenías miedo de acostarte con otro? Esa frase cayó entre nosotros como un golpe directo. No supe qué contestar. Él se inclinó un poco hacia adelante. Mírame, ordenó. Yo levanté la mirada despacio. Verlo así, tan herido y tan firme al mismo tiempo, me dejó sin aire. Si me hubieras dicho que estabas mal, si me hubieras dicho que te sentías lejos, si me hubieras dicho cualquier cosa, habría hecho lo que fuera necesario para que volviéramos a estar bien. Hizo una pausa. Pero no me diste esa oportunidad. Yo quería decir algo, lo que fuera, pero mi garganta estaba cerrada. Él siguió, ¿sigues pensando en él? Negué con la cabeza enseguida. No. No quiero nada con él. Javier apretó los dientes. Ya lo quisiste una vez. Y eso es suficiente para que yo me pregunte todas las noches que más no vi. Intenté acercarme un poco, solo un movimiento leve, pero él se echó hacia atrás como si ese gesto fuera demasiado para él. No te acerques, repitió. Esta vez su voz sí tembló. No puedo soportar que me toques ahora mismo. Me quedé congelada. Él respiró hondo varias veces, como si quisiera evitar romperse delante de mí. Quiero escucharte decirlo, dijo de pronto. Dilo tú. No lo insinúes. No lo rodees. Dilo claramente. Sabía perfectamente a qué se refería. Y aún así me costó más que cualquier otra cosa que haya dicho en mi vida. Las palabras se me atoraban,
como si decirlas fuera una confirmación irreversible de algo que yo misma todavía estaba tratando de asimilar. Pero Javier no apartó la mirada. Estaba esperando. Y lo merecía. Lo mínimo que podía darle era eso. Te engañé, dije finalmente. La frase salió rota, pero completa. Javier cerró los ojos un segundo, apretándolos fuerte, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se pasó las manos por la cara y respiró profundamente varias veces antes de hablar. Gracias, dijo, pero no lo dijo agradecido. Lo dijo como quien recoge un pedazo de verdad que no quería, pero necesitaba oír. Eso era lo que necesitaba que dijeras. Después vino otro silencio largo, de esos que no dejan espacio para moverse. Javier miró alrededor de la sala, como si estuviera viendo por primera vez un lugar en el que había vivido toda su vida. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente. Que me he pasado semanas sintiendo que algo iba mal. Y tú lo veías. Y no hiciste nada para detenerlo. Yo estaba esforzándome por entenderte, por acercarme. Y tú estabas alejándote cada vez más. Lo sé, dije con un nudo en la garganta. No sé cómo llegué ahí. No quería hacerte daño. Pues lo hiciste igual, respondió él. No lo dijo cruel, pero lo dijo con una honestidad que me atravesó. Y ahora tengo que decidir qué hago con esto. ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago con lo que siento? Yo intenté hablar, pero él volvió a levantar la mano. Deja que termine. Tragó saliva y continuó, no quiero insultarte. No quiero gritarte. No quiero perder el control. Pero necesito entender cómo fuiste capaz de mirarme a la cara cada día. Lo siguiente fue la comida. Siempre que había sobras o algo preparado, él solía servirse sin problema. Pero de pronto empezó a comprar comida afuera, dejaba los envases en la basura y no tocaba nada de lo que yo cocinaba. No hacía comentarios, pero el mensaje era nítido, ya no compartimos nada de lo que antes era normal. Una tarde me atreví a preguntarle, ¿quieres que prepare algo para cenar? Ni siquiera levantó la mirada del ordenador al responder, no. Gracias. No hubo rudeza. No hubo sarcasmo. Solo distancia absoluta. La verdadera venganza, sin embargo, no estaba en esos gestos. Estaba en la precisión con la que Javier comenzó a reorganizar la casa, y mi lugar en ella. Primero se llevó su ropa del armario que compartíamos y la trasladó al cuarto de invitados. No lo anunció. No pidió permiso. Simplemente lo hizo. Cuando abrí el armario y vi la mitad vacía, sentí un hueco en el estómago. Me quedé de pie frente al espacio vacío, intentando respirar, pero fue inútil. Minutos después lo oí en el pasillo moviendo cajas. Fui hacia allí, en lugar de enfrentarlo, me quedé en la puerta sin atreverme a entrar. ¿Te ayudo con algo?, pregunté. No, dijo sin dejar de mover las cosas. Estoy organizando mis cosas para no molestarte. Esa frase me partió. Porque no era verdad. No lo hacía para no molestarme. Lo hacía para que yo entendiera que ya no compartíamos nada, ni siquiera el espacio físico donde antes convivíamos sin pensar en ello. Después vinieron los horarios. Javier siempre había sido predecible con sus rutinas, pero de repente empezó a cambiar todo. Llegaba más tarde del trabajo. Salía a correr a horas en las que antes nunca se movía del sofá. Se iba los fines de semana sin avisar. Cuando yo preguntaba ¿a dónde vas?, respondía, a hacer cosas. Esa era toda su explicación. Ni más ni menos. Y yo sabía que lo hacía para que sintiera la misma inseguridad que él había sentido en mis semanas de distancia. Y funcionaba. Cada vez que salía sin decir a dónde iba, yo me quedaba mirando la puerta con el corazón apretado, imaginando escenarios que me devolvían mi propia culpa en forma de miedo.
Pero lo más duro llegó cuando empezó a sacar fotografías. Teníamos muchas por toda la casa. Vacaciones, cumpleaños, aniversarios. Una mañana encontré un portarretratos boca abajo en la estantería del salón. Lo levanté y era una foto de nosotros en Valencia, sonriendo, totalmente ajenos a lo que vendría años después. Fui al pasillo y había otra caída. En la cómoda del dormitorio, lo mismo. Fui recogiendo las fotos una por una, temblando, pensando que se habían caído por accidente. Pero cuando llegué al cuarto de invitados, lo vi sentado en el suelo rodeado de marcos. Estaba separando fotos. En unas nos veía a los dos. En otras, él con mis padres, o conmigo en eventos familiares. Y había un grupo aparte, boca abajo. ¿Qué haces?, pregunté sin atreverme a entrar. Organizando, respondió con la voz tranquila. No levantó ni la cabeza. Estás, dijo tocando las que estaban boca abajo, puedes quedártelas. No las quiero. Entré un poco más. Javier, por favor, no tires nada. No las estoy tirando, dijo sin emoción. Solo no las quiero en mi cuarto. Ni en mi espacio. Ni en mi vida diaria. Ese en mi vida diaria me golpeó como un ladrillo. No estaba rompiendo álbumes. Estaba rompiendo nuestro pasado compartido, fragmentándolo pieza por pieza para retirarse emocionalmente sin necesidad de violencia ni insultos. Esa noche me quedé llorando en el baño con la sensación de que estaba perdiendo no solo el presente sino también el pasado, como si hubiera contaminado cada recuerdo con mi traición. Pero su venganza no se detuvo ahí. Javier era inteligente. Demasiado inteligente para hacer algo impulsivo. Sus movimientos estaban perfectamente pensados para que yo sintiera cada uno sin poder reclamar que fueran injustos. Era su dolor convertido en estrategia. Una mañana, mientras desayunaba sola, escuché su voz desde la otra habitación. Estaba al teléfono hablando con su hermana. Lo que escuché me dejó helada. Sí, ya lo sé, decía él con un tono firme pero tranquilo. No, no te preocupes, estoy bien. No, no quiero que vengas. No necesito ayuda. Solo quería avisarte de que las cosas no están bien y que, si en algún momento necesito quedarme unos días en tu casa, quiero saber que puedo hacerlo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Él lo sabía. Sabía que yo estaba escuchando. Y aún así lo dijo sin bajar la voz, dejando que cada palabra atravesara la pared. Me acerqué lentamente hasta asomarme a la puerta. Él me vio y no se inmutó. Sí, continuó hablando por teléfono, ha pasado algo grave. Muy grave. No quiero entrar en detalles aún. Pero no puedo seguir como si nada. Yo sentí una puñalada en el pecho. Él bajó el teléfono, terminó la llamada y me miró. No estoy mintiendo, dijo. Solo estoy asegurándome de que tengo opciones. ¿Opciones para qué?, pregunté con un nudo en la garganta. Para no quedarme atrapado contigo si decido que no quiero seguir aquí. Él sabía perfectamente el impacto de esas palabras. Y aún así las dijo con una tranquilidad devastadora. Durante los siguientes días siguió moviéndose como si viviera en una casa que no era suya. No cerraba puertas fuerte, no golpeaba nada, no me insultaba. Todo lo contrario, la cortesía exagerada, los silencios interminables, esa calma afilada que usaba para marcarme límites sin decirlo explícitamente. Yo vivía con miedo de cada mirada, cada gesto pequeño, cada decisión que tomaba sin consultarme. La siguiente fase de su venganza fue la más dolorosa, aunque no lo supe al principio. Javier empezó a comprar cosas nuevas para él. Ropa, accesorios, incluso un perfume que nunca había usado. Lo veía salir del cuarto de invitados arreglado de una manera que no era para ir al trabajo.
Cuando pregunté a dónde vas, él respondió, no creo que tenga que darte explicaciones. Era exactamente lo que yo le había hecho sentir. Lo estaba reproduciendo con precisión quirúrgica. Pero lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió un viernes por la tarde. Habíamos intercambiado apenas 2 palabras en todo el día. Yo intenté romper el silencio cuando él volvió del trabajo. ¿Puedes hablar un momento?, pregunté desde la puerta del salón. Él pasó de largo hacia la cocina. Habla si quieres. No prometo responder. ¿Estás viéndote con alguien?, solté sin pensarlo. La pregunta me salió impulsada por el miedo, por el dolor, por la sensación de estar perdiéndolo cada día un poco más. Javier se giró de inmediato y me miró fijamente. No había sorpresa en su cara. No había enfado. Solo una calma inquietante. No, dijo. Hizo una pausa larga. Pero podría hacerlo sin que tu opinión importe. Eso no es justo, dije casi sin voz. Justo, repitió él, como si probara la palabra. Qué interesante concepto, viniendo de ti. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Él lo vio, pero no retrocedió. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Ni que lo quiera hacer. Lo que estoy diciendo es que ya no tengo ninguna obligación de explicarte nada. Tú rompiste esa parte. Yo solo estoy actuando de acuerdo con lo que dejaste atrás. Me quedé sin palabras. Él se acercó un poco más, pero no para consolarme. Lo hizo para asegurarse de que cada sílaba me llegara con claridad. Y quiero que lo entiendas bien, dijo. Lo que estás sintiendo ahora no es castigo. Es consecuencia. Esa frase fue la más dura de todas. Ese fin de semana no durmió en casa. No dejó nota. No contestó mensajes. No respondió llamadas. Al regresar el domingo por la tarde, lo hizo con una serenidad perturbadora. Se quitó los zapatos, guardó sus cosas y dijo: No te voy a decir dónde estaba. No hace falta. Yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No era venganza física. No era daño directo. Era un espejo. Un espejo en el que me obligaba a ver mi propia traición desde el otro lado. Y funcionó. Cada noche sin saber dónde estaba, cada silencio calculado, cada gesto frío, cada puerta que cerraba con suavidad, todo era parte de un castigo emocional que me mantenía en un estado de ansiedad constante. Pero lo más devastador ocurrió cuando empezó a actuar como si no le importara nada. Como si yo fuera una persona más que compartía casa con él por obligación. Como si mi presencia no significara nada. Me hablaba con una formalidad incómoda, exactamente igual que hablaría con un desconocido. Tu paquete llegó, decía dejando una caja en la mesa sin mirarme. He limpiado la cocina. Intenta no desordenarla. Tienes una carta del banco. Ese tipo de frases, vacías, impersonales, precisas. Yo intentaba responder con suavidad, pero él no daba pie a conversaciones. Una noche, mientras él estaba en su habitación, me acerqué a la puerta. Toqué 2 veces, sin saber si debía entrar o no. Javier, dije. ¿Podemos hablar? Por favor. Del otro lado tardó unos segundos en responder. No ahora. No voy a hablar contigo cuando estás así. ¿Así como? Pregunté, sintiendo que se me quebraba la voz. Asustada, dijo. Asustada de que te haga lo que tú me hiciste a mí. No hubo más conversación esa noche. Y entendí que esa era su venganza, devolverme mi propio miedo, multiplicarlo, en silencio y sin perder el control. No destruyó cosas. No habló mal de mí con amigos. No me gritó. No me humilló públicamente. Su venganza fue estratégica, emocional,
lenta y quirúrgica. Me quitó el privilegio de su cercanía. Me quitó el derecho a pedir explicaciones. Me quitó la tranquilidad. Me quitó el rol de esposa. Me convirtió en una espectadora de su proceso para decidir si quería seguir conmigo o borrarme por completo. Y la parte más devastadora fue que, por mucho que doliera, no podía decir que fuera injusto. Era el dolor transformado en orden. Era su forma de recuperar el control sobre algo que yo había roto sin pensarlo. Y cada día que pasaba entendía más profundamente que esta distancia calculada era el castigo más efectivo que podría haber imaginado. La última conversación no llegó de golpe ni por accidente. Llegó porque ya no quedaba nada más que evitar, porque la tensión era tan grande que la casa parecía un espacio ajeno que solo seguíamos ocupando por inercia. Durante días estuvimos moviéndonos como dos personas que comparten techo pero no vida. Él mantenía la distancia exacta que había decidido, yo intentaba no cruzar sus límites y al mismo tiempo buscaba desesperadamente algo que me permitiera acercarme sin que retrocediera. Pero cada intento mío terminaba en la misma frase suya, ahora no. Con el paso del tiempo empecé a entender que esa frase no era una pausa, sino un aviso de que las cosas estaban cambiando de manera definitiva. La mañana en la que todo llegó a su punto final, Javier entró en el salón mientras yo estaba lavando los platos del desayuno. No lo escuché llegar, solo sentí su presencia detrás de mí. Levanté la vista y lo vi apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome con una serenidad que me inquietó más que sus silencios. No tenía la mirada perdida ni estaba tenso. Era como si por fin hubiera llegado a una conclusión después de muchas vueltas. «Tenemos que hablar», dijo. La frase me atravesó el pecho porque sabía que esa vez no había una hora no detrás. Apagué el grifo y me sequé las manos mientras él se sentaba en la mesa, esperando que me acercara. Cuando lo hice, dejó espacio entre los dos, no tanto como antes, pero lo suficiente para dejar claro que el dolor seguía allí. Se quedó en silencio unos segundos antes de empezar. «He pensado mucho estos días», dijo. «Más de lo que me gustaría. Y sé que tú también estás pensando, aunque no lo digas». Yo asentí sin atreverme a hablar. Él continuó, «No quiero seguir viviendo así. Ni tú tampoco». Su voz era firme, sin temblor. «Esto no es vida para ninguno de los dos». Quise responder, pero no sabía por dónde empezar. «Javier, necesito saber qué estás pensando exactamente». «Estoy pensando», dijo sin rodeos, «que hemos llegado a un punto en el que ya no podemos pretender que todo va a volver a ser lo que era antes. Porque no va a pasar». Se acomodó en la silla y entrelazó los dedos. «He pasado por varias etapas esta semana. Rabia, tristeza, decepción, dudas. Todo eso. Y también he pasado por momentos en los que pensé que quizás podríamos intentarlo de nuevo». Hizo una pausa. Pero cada vez que lo consideraba, sentía que estaba forzándome a olvidar algo que no se puede olvidar. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «No quiero que te fuerces a nada», murmuré. «No se trata de querer o no querer», respondió. «Se trata de aceptar lo que es, no lo que desearíamos que fuera». Respiró hondo. «Y lo que es que ya no confío en ti. No puedo confiar en ti ahora. No sé si podré en el futuro. Y vivir juntos sin confianza es como vivir con una sombra constante entre los dos». Me llevé una mano al rostro, tratando de mantenerme firme. «Sé que te fallé. Lo sé. Y no espero que lo olvides ni que lo superes rápido. Pero no quiero perderte. No quiero que esto sea el final». Él bajó la mirada un instante, como si mis palabras le dolieran, pero cuando volvió a mirarme tenía la misma serenidad controlada. «No sé si esto es el final. Y no voy a decir que lo sea hoy. Pero sí sé que necesitamos distancia para no seguir haciéndonos daño.
Se inclinó un poco hacia mí. No puedo respirar si cada día tengo que preguntarme dónde estás, con quién estás, si estás pensando en él, si me estás diciendo la verdad. No puedo vivir así. Yo asentí, pero una parte de mí todavía quería aferrarse a algo. ¿Quieres que me vaya?, pregunté con un hilo de voz. Quería saber la verdad, aunque doliera. No, respondió él de inmediato. No quiero echarte de tu propia casa. Eso no estaría bien. Pero sí quiero que nos demos espacio real. No a esta convivencia rota que estamos haciendo ahora. Hizo una pausa larga, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Yo me voy a ir unos días. No a casa de mi hermana, no quiero convertir esto en un espectáculo familiar. Solo necesito respirar sin sentir que estoy obligado a actuar de una manera determinada. Mi corazón se encogió. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No lo sé, admitió. Unos días. Una semana. Quizá 2. El tiempo que necesite para ver con claridad si lo que siento es rabia o si es una herida que va a acompañarme siempre. Y luego añadió algo que me rompió por dentro: no quiero tomar decisiones desde el resentimiento. Pero tampoco quiero tomar decisiones por pena. Me froté las manos nerviosamente. ¿Y qué pasa con nosotros mientras tanto? Lo que pase dependerá de cómo nos sintamos cuando vuelva, dijo. No quiero promesas que ninguno puede cumplir ahora mismo. No quiero que me digas que va a ser distinto. No quiero que intentes convencerme. No estoy listo para escuchar argumentos. Estoy listo para escuchar silencio. La frase me cayó como un peso enorme. Silencio. Era lo que menos quería. Pero también era lo único que él podía pedirme sin protegerme del propio daño causado. Javier, te juro que quiero arreglar esto, dije finalmente. Te juro que quiero hacer todo lo que sea necesario para recuperarte. No quiero que te vayas pensando que no me importa o que no estoy luchando por ti. Él apretó la mandíbula, como si mis palabras lo tensaran. No necesito que luches ahora. Necesito que respetes lo que te estoy diciendo. Luchar ahora sería empujarme. Y no estoy en un lugar donde pueda recibir nada de ti sin sentir dolor. Entendí que cada palabra que yo decía lo hacía retroceder un poco más. Me callé, no porque quisiera, sino porque por primera vez entendí que ese silencio era una forma de cuidado hacia él. Javier se puso de pie y caminó hacia la ventana. Estuvo unos segundos observando la calle antes de hablar otra vez. He pasado por fases estos días. Primero me pregunté qué hice mal yo. Luego pensé si te falté en algo. Luego pensé si había sido demasiado confiado. Después dejé de pensar en mí y empecé a pensar en ti. En qué estabas sintiendo, en por qué te habías alejado. Hizo una pausa. Y después volví a mí. A lo que yo quiero. A lo que yo necesito. Y necesito tranquilidad. Necesito recuperar mi dignidad. Necesito volver a reconocer al hombre que era antes de enterarme de lo que hiciste. Me acerqué un poco, no demasiado, lo justo para que pudiera verme sin sentirse obligado a reaccionar. No quiero que pierdas nada de ti por mi culpa. No lo he perdido, dijo sin mirarme. Pero lo tengo herido. Y no puedo empezar a curarlo mientras sigo aquí, recordándolo a cada minuto. Ese fue el instante exacto en el que supe que iba a irse. No porque quisiera abandonar la relación, sino porque necesitaba alejarse de mí para volver a verse a sí mismo sin la sombra de mi traición. Javier, susurré, ¿vas a volver? Él giró la cabeza apenas unos centímetros y me miró por primera vez con un gesto que no había visto desde antes de todo esto. No era ternura. No era afecto. Era comprensión. Volveré, dijo. Pero no prometo que vuelva como tu marido. No hoy. No sé mañana.
Volveré como alguien que necesita cerrar un ciclo, no como alguien que viene a continuar donde lo dejamos. Tragué saliva con fuerza. ¿Y quieres que yo esté aquí cuando vuelvas? Quiero que estés donde te haga bien estar, respondió. No te voy a pedir que te marches ni voy a pedirme a mí mismo que vuelva antes de tiempo solo porque tú estás esperando. Esto es doloroso para los dos. Y ahora mismo lo único que puedo pedirte es que respetes el proceso. Yo me llevé las manos a la cara para contener las lágrimas que llevaba días reteniendo. No quería que él sintiera que lo estaba manipulando con emoción. Cuando me calmé un poco, dije lo único que podía decir sin romper aún más la situación: voy a respetarte. Javier asintió lentamente. Gracias. Luego tomó aire, como si se preparara para el último golpe. No sé si voy a perdonarte. No sé si quiero hacerlo. No sé si lo mereces. Y sé que tú tampoco sabes cómo sentirte ahora mismo. Así que dejemos de intentar decidir el futuro hoy. Se puso la chaqueta, tomó su cartera y caminó hacia la puerta. No rápido. No huyendo. Con una decisión tranquila, casi dolorosa. Yo lo seguía a unos pasos de distancia, sin tocarlo. Antes de abrir la puerta, se detuvo un momento. Sin mirarme, dijo: lo peor de todo esto no es que me hayas engañado. Es que me hayas quitado la certeza más básica, que podía confiar en ti sin pensarlo. Hizo una pausa. Eso es lo que más duele. Y eso es lo que necesito tiempo para entender. Yo dije: lo siento, Javier. Lo siento más de lo que puedo expresarte. Ya lo sé, respondió. Pero que lo sientas no lo deshace. No cambia lo que pasó. Solo hace que ahora te toque aprender lo que yo aprendí a la fuerza. Yo cerré los ojos un instante. ¿Qué aprendiste? Él tomó aire antes de responder. Aprendí que la persona a la que más amas también puede destrozarte sin quererlo. Y aprendí que incluso así, uno no deja de sentir amor de un día para el otro. Ese es el problema. Y entonces abrió la puerta. Antes de cruzarla, por fin me miró directamente, como si quisiera memorizar la imagen. Cuando vuelva, hablaremos del final. O del principio. No lo sé todavía. Agachó un poco la cabeza. Pero hablaremos. Y se fue. La puerta se cerró sin estruendo, sin dramatismo, sin tensión. Solo se cerró. Y con ese cierre empezó mi verdadera etapa, no la culpa inmediata, no el miedo al descubrimiento, no la vergüenza, sino la parte en la que por fin tuve que enfrentarme a lo que había hecho sin esconderme detrás de excusas, ni de Diego, ni de la distancia, ni de los silencios acumulados. El shock dio paso al vacío. El vacío se convirtió en rabia contra mí misma. La rabia en tristeza profunda. La tristeza en una culpa que me acompañaba incluso al respirar. Y después, lentamente, llegó algo parecido a la aceptación. Una aceptación amarga, pero necesaria. Acepté que había destrozado algo que jamás imaginé que pondría en riesgo. Acepté que no tenía derecho a exigir perdón. Acepté que Javier tenía todo el derecho del mundo a marcharse para siempre. Acepté que mi deseo de arreglarlo no bastaba para borrar nada. Y sobre todo acepté que, aunque él volviera, aunque quisiéramos intentarlo de nuevo, nunca íbamos a ser quienes fuimos antes. Porque esa versión de nosotros ya no existía. Se rompió la tarde en que yo crucé una línea que no tenía vuelta atrás. Se quebró la mañana en la que él encontró ese recibo. Se terminó en cada silencio que se acumuló entre los dos. Cuando Javier vuelva, si vuelve, no seré la misma mujer que él dejó. Y él no será el mismo hombre que salió por esa puerta. Y nuestra conversación final, sea la que sea, no tratará de reconstruir lo que fuimos, sino de decidir si hay algo nuevo que pueda existir entre dos personas que ya conocen la peor versión del otro. Esa es la verdad que aprendí.
y es la única con la que puedo seguir viviendo.